¿ya? El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Es importante que ustedes sepan, manejen bien la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, porque como vamos a ver, ¿sí? La principal causa de la insuficiencia cardíaca tiene que ver con la cardiopatía isquémica, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan de la clase anterior de hipertensión, yo les dije que la causa, ¿cierto?, número 1 de mortalidad en Chile era principalmente los accidentes, ¿cierto?, los eventos cardiovasculares, ¿sí? Entre esos infartos y accidentes cerebrovasculares. Por lo cual es muy importante el poder conversar sobre insuficiencia cardíaca, porque paciente que ha tenido un infarto, ¿cierto?, que queda con esta secuela funcional, es importante saber cuáles van a ser los pronósticos, ya cuáles van a ser las consecuencias de este corazón dañado asociado a este daño miocárdico, ¿sí? Como una de las causas. Ahí vamos a conversar muchas otras causas más de la insuficiencia cardíaca. Pero como dato rosa, esa es la causa más frecuente, por lo cual es importante también que ustedes la puedan manejar, ¿sí? Ahora, como mapa rutero general, vamos a hablar sobre la importancia, las generalidades de la insuficiencia cardíaca, un poquito de anatomía, etiología, clasificación, acerca de las disfunciones sistólicas y diastólicas, ya las variables de la insuficiencia cardíaca, cuando hay disfunciones ventriculares, ya hay clasificación en relación al tipo de gasto cardíaco, ya los mecanismos compensatorios, ya el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, ya las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, diagnóstico y tratamiento como un poco más somero, ¿ya? ¿Logran ver bien, cierto, chicos? Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de importancia de la insuficiencia, gracias por responderme. Ya, cuando nosotros hablamos de la importancia de la insuficiencia cardíaca, tenemos que hablar como algunas cosas más de prevalencia, ¿cierto? Más estadísticas. Y vemos que la afección, por ejemplo, en las guías de Estados Unidos se dice que 5 millones de personas cada año ya están afectadas por una insuficiencia cardíaca y se precisa más o menos 1 millón de ingresos hospitalarios al año, ¿ya? Y más o menos como 300.000 pacientes como causa de muerte a nivel anual, ¿sí? La importancia es que es un problema importante de salud pública en conjunto con la fibrilación auricular y se estima que aproximadamente un 3% de la población global va a presentar una insuficiencia cardíaca. Es una de las principales causas de hospitalización en los servicios de medicina interna. Cuando ustedes hagan su internado, los principales pacientes que van a llegar a ser hospitalizados van a ser pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo general la población mayor de 65 años, ¿ya? Alta tasa de letalidad, ¿sí? A los 5 años de un 50% una vez que ya se ha hecho el diagnóstico, y la mortalidad en una hospitalización es de un 2 a un 20%, y en las rehospitalizaciones puede llegar hasta un 50% a los 6 meses. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a conversar un poquito más de qué significa, ¿cierto?, el tener esta insuficiencia cardíaca, qué consecuencias va a traer en este cuerpo desde la parte física, pero no solamente eso, sino que vamos a tener una condición crónica que finalmente no la vamos a poder revertir, y lo que uno termina haciendo como dentro de una directriz anticipada con el paciente, termina siendo más una directriz paliativa, ¿sí? O sea, disminuir principalmente síntomas y manejar dolor con confort en relación a las consecuencias, ¿sí?, de lo que se pueda ir presentando de la progresión del paciente. Ahora, un poquito de anatomía. No, generalidades antes. Ya, las generalidades, para que ustedes entiendan, se define en sí como una fracción de eyección normal entre un 55 y un 70% del volumen sistólico habitual, ¿sí? Y se dice que el corazón más o menos bombea en 6.000 litros, o sea, ¿sí? 6.000 litros de sangre al día, ¿ya? Eso es lo que bombea, bombea en total en todo nuestro sistema circulatorio, ¿ya?
Ahora, como causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar que está la disfunción de tipo sistólica y la principal causa es asociada a la cardiopatía isquémica y o la hipertensión, que eso era lo que yo les había comentado inicialmente. Las alteraciones asociadas principalmente a la relajación anormal van entre un 20 y un 50%, y eso es mucho más frecuente en los pacientes adultos mayores y las mujeres que presenten hipertensión o diabetes. ¿Por qué creen ustedes que en las mujeres es más prevalente? ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿No? ¿Nadie? Ya, esa es una tarea para que ustedes la vean después. Ahora, cuando hablamos de la anatomía cardíaca, tenemos que hablar principalmente de cuáles son los vasos que forman la irrigación principalmente a nivel miocárdico. ¿Ya? Tenemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, ¿ya? Y la derecha va a ir a irrigar todo lo que es la parte lateral de la masa miocárdica en comparación a la arteria coronaria izquierda, que va a ir a irrigar la pared posterior e inferior, ya a través de lo que es la posterior por la circunfleja izquierda, y la coronaria descendente a través de lo que es la pared inferior, ¿sí? Entonces, según el lugar donde se vea afectado, ya o donde se encuentra una placa ateroma, ¿sí? O se genera un accidente de placa, es donde vamos a ver qué pared va a ser la que principalmente se va a alterar, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, que hay una obstrucción a nivel de lo que es la coronaria derecha, vamos a encontrar principalmente disfunciones del tipo sistólica, pero a nivel de lo que es aurícula y ventrículo derecho, ¿sí? Entonces vamos a generar una insuficiencia cardíaca que nosotros denominamos que es del lado derecho, ¿ya? En comparación a que si es de pared, o sea, de coronaria izquierda, donde la principal alteración va a ser a nivel de lo que es pared inferior, ¿ya? Y lo que es pared posterior lateral, ¿sí? Entonces esa va a ser más ligado a lo que es aurícula y ventrículo izquierdo, ¿ya? Y eso igual es importante que ustedes lo sepan como a modo general, ¿ya? Porque las alteraciones de una insuficiencia del lado derecho y lado izquierdo no son iguales, ¿ya? Y por lo cual aquí se hace la gran diferencia entre una y otra. ¿Mm? La más común es la que tiende a ser del lado izquierdo, ¿ya? La de pared, la de la descendiente anterior, ¿sí? Esa es la que se tiende a ver mucho más frecuentemente, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ahí se ven que el calibre de irrigación es mucho más bajo en comparación a las otras coronarias. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, en infartos previos que ha tenido el paciente, uno tiende a ver como alteraciones de pared inferior, que es como lo más frecuente que uno tiende a ver en los pacientes, ¿ya? Ahora, algunas etiologías del por qué se genera una insuficiencia cardíaca. Si nosotros nos vamos como a la palabra, ¿ya? La insuficiencia misma la dice, ¿cierto? Significa la falta de funcionamiento, de eficiencia, en este caso, del corazón. O sea, él lo que no está logrando es poder bombear estos 6.000 litros al día y está generando ciertas alteraciones en lo que es tanto la parte adyacente de los tejidos que se irrigan como las zonas más distales, ¿ya? Y la principal causa de que este corazón no esté funcionando bien puede ser como, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, ¿cierto? Alteraciones principalmente en la formación del corazón, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar que el corazón comienza más o menos después de la sexta a la novena semana de gestación a producirse la principal compartimento, cavidades, ¿ya? Y que al alterarse o al generarse alguna falla, no se van a provocar los compartimentos como deberían ser. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas cardiopatías o lo que uno denomina principalmente las malformaciones de circuito. ¿Ya? Hay malformaciones de circuitos que van de izquierda a derecha el chant, ¿ya? Que es
el flujo, las malformaciones de circuito que van de derecha a izquierda, ¿ya? Y hay algunas malformaciones que van a producir obstrucción. Eso lo vamos a conversar en la próxima diapositiva, ¿ya? También están las cardiopatías isquémicas, principalmente asociadas a la angina de pecho. La angina de pecho es algo más clínico que refiere el paciente, que dice, sabe que cuando yo hago algún tipo de actividad, ¿cierto? Siento que se me aprieta el pecho, que me duele, siento un dolor opresivo en el lado izquierdo, ¿sí? Irradiado a hombro izquierdo o a mandíbula izquierda, ¿ya? Cuando el paciente lo refiere, esa angina, ya principalmente algún detonante que aumenta su frecuencia cardíaca, como la actividad física, se denomina una angina estable, ¿ya? Cuando el paciente lo refiere en cualquier momento del día que no tiene correlación con la actividad física, se denomina una angina inestable. Y hay una variante que es distinta, que no está asociada ni a lo estable ni a lo inestable, sino que tiene que ver con más que todo una actividad vasoespásmica de las propias arterias que irrigan el corazón. Se llama la variable Prince-Metal, ¿ya? Y es igual importante que ustedes la conozcan y que muchas personas la dan más asociado a características ansiosas, pacientes, por ejemplo, que sufren crisis de pánico, que eventualmente podrían tener una característica un poco más de Prince-Metal. Están los infartos al miocardio, que ya efectivamente se disminuyó la irrigación del corazón, la cardiopatía isquémica crónica, en donde el corazón ya tuvo una consecuencia asociada a la falta de irrigación de forma constante y generó algunas alteraciones, y la muerte súbita asociada a un paro cardíaco. Ahora hay otro tipo de cardiopatías como la hipertensiva asociada a una hipertensión a nivel sistémico. Recuerden que el gasto cardíaco, ¿se acuerdan la fórmula de gasto cardíaco? Dependía de frecuencia cardíaca por la resistencia vascular periférica, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que la resistencia vascular periférica ya va a estar mucho más aumentado, y para poder compensar el corazón del lado izquierdo, ya que va a ir a bombear la sangre desde el aurículo y ventrículo izquierdo, va a tender a aumentar un poco más el grosor de su pared, de esa forma poder compensar las presiones ya que se dan después del vaso sanguíneo, después de la válvula, y de esa forma poder efectivamente eyectar la sangre, ¿ya? Y también hay otras cardiopatías hipertensivas que son más a nivel pulmonar, que eso tiene que ver con el tema del aurículo y ventrículo derecho, en donde se encuentra una presión a nivel pulmonar mucho más aumentada, una resistencia mayor, ¿ya? Y el corazón derecho va a ir a compensar, también generando, ¿sí?, una hipertrofia, en este caso del tejido miocárdico, para poder efectivamente vencer esta resistencia, ¿ya? Ahora están las cardiopatías valvulares, encontramos tanto estenosis de válvula, insuficiencias de válvula, y estenosis e insuficiencias que pueden ser características mixtas de una misma válvula, ¿ya? Las miocardiopatías, están las miocardiopatías que son las primarias y secundarias, que son principalmente las primarias asociadas a defectos genéticos, ¿cierto? A defectos de las cadenas de globulina, de los miocitos están mucho más alterados en su función, ¿ya? Y también las secundarias, que tienen que ver con algunas enfermedades genéticas, o sea, alguna enfermedad inmunológica, etcétera, ¿ya? Y dentro de las miocardiopatías también encontramos las características que está una miocardiopatía que puede ser dilatada, ¿ya?, asociado a un aumento principalmente de la precarga, y la hipertrófica restrictiva, en donde vamos a encontrar que el corazón comienza a generar mayor cantidad de tejido, ¿cierto?, mayor cantidad de hipertrofia muscular, y con eso disminuye el volumen de las cavidades. Las pericardiopatías, encontramos primarias y secundarias también, ya son las propias del corazón, y las otras asociadas a alguna alteración sistémica. Y los tumores, que tienden a ser mucho más raros a nivel cardíaco, pero que igual es importante que ustedes sepan que también puede ser una causa de insuficiencia cardíaca. Ya, acá encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que son los circuitos de izquierda a derecha, ¿ya? Entre eso, vamos a encontrar en primer lugar en la imagen, la parte A, aparece lo que es la comunicación interauricular, ¿sí?
donde hay, digamos, una abertura en lo que es el foramen oval, ¿ya? Se genera principalmente salida de, digamos, de sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, y esto va a ir generando una sobrecarga de volumen a nivel de lo que es la cavidad derecha. Por lo cual, si ustedes ven, el ventrículo derecho tiende a producirse que empieza a dilatarse, ya para poder, en pocas palabras, solventar esta cantidad de líquido extra que se está llegando a estas cavidades, ¿ya? También tenemos la comunicación interventricular, en donde efectivamente también ocurre lo mismo, ¿ya? Pero a nivel del ventrículo, y en vez de ser una respuesta como la comunicación interauricular, en donde se va a generar un digamos, mayor aumento de volumen, lo que hace es que al estar sometido a las presiones del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho va a tender a aumentar un poquito más su masa miocárdica, y de esa forma poder compensar las presiones de salida, ¿ya? Y en última instancia está el conducto arterioso persistente, en donde nosotros vemos que hay una comunicación que persiste desde el arco aórtico hacia, en este caso, la arteria pulmonar, ¿sí? Se vuelve nuevamente a refluir. Ya, ahora aquí están los circuitos de derecha a izquierda. La primera imagen que nosotros encontramos arriba, no sé si lo logran ver acá, a ver, vamos a apuntar, ahí sí. Ya, la primera imagen que ustedes encuentran arriba está principalmente lo que es la tetalogía de Fallot. Ya, esta es una malformación congénita que se va a caracterizar de la siguiente forma. Ya hay una comunicación interventricular. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un cabalgamiento de la arteria aorta en esta zona donde está el septum interventricular, ¿sí? Hay una alopecia de lo que es la arteria pulmonar, ¿ya? Y también se va generando una hipertrofia de lo que es el ventrículo derecho. Esa es la famosa tetralogía de Fallot, que se da en muchos pacientes con malformaciones cardíacas y principalmente en la población con síndrome de Down, ¿ya? Siempre les tienden a ir a descartar cuando le hacen estudios cardíacos si tienen o no una tetralogía de Fallot. Están las otras que son las transposiciones completas, ¿ya? ¿Y qué significa hacer una transposición? Significa que en vez de salir ya la aorta desde el ventrículo izquierdo, la aorta va a salir del ventrículo derecho y la pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y eso va a generar, en pocas palabras, unos circuitos cerrados, en donde no va a, la sangre que se oxigena va a volver de nuevo a pasar al corazón, y así en forma repetitiva, y la sangre desprovista, digamos, de oxígeno va a seguir por la circulación sistémica. Entonces ustedes se dan cuenta que ese tipo de mecanismo de transposición es inviable. O sea, un paciente con una transposición es un paciente que va a fallecer dentro de las próximas horas, y eso se da principalmente en los niños recién nacidos, ¿ya? Acá hay dos tipos de transposiciones, que son las transposiciones con comunicación interventricular, en donde el paciente sí efectivamente va a poder sobrevivir, pero va a provocar ciertos signos clínicos, ya como por ejemplo la cianosis perioral, cianosis de extremidades inferiores, ya periférica, cuando un aumento de la frecuencia cardíaca para lograr compensar, en pocas palabras, la hipoxia a nivel general, ¿ya? Y esta, la más grave, es que la sin comunicación interventricular, en donde el inicio, ¿ya? O el chant principalmente para que este niño pueda sobrevivir, va a ser a través de este conducto arterioso persistente. Pero ustedes, si saben o se acuerdan, este conducto arterioso persistente después se va a ir a cerrar, ¿ya? Con el paso de los días. Entonces, de hecho, pasan 24, 48 horas y ya ese conducto empieza a oxidarse, ya por la sangre oxigenada. ¿Y qué va a ocurrir? Empiezan los radicales libres a generar una fibrosis de ese tipo de vaso, porque ese vaso no es un vaso preparado para poder recibir el circuito oxigenado, ¿ya? Y a largo plazo, ¿qué va a provocar? Que se va a ir cerrando. Entonces, esa única comunicación entre las cavidades derecha e izquierda van a estar desprovistas. Ya el niño recién nacido a las 24 48 horas va a empezar a tener síntomas de hipoxia general, ¿ya? Y se puede morir si es que no se logra diagnosticar a tiempo, ¿ya? Ahí lo que hacen principalmente es dejar algunos medicamentos derivados de prostaglandinas para
mantener ese conducto permeable y dar tiempo para poder hacer una operación y poder revertir en este caso la transposición completa. Y también nosotros encontramos acá otra imagen que es la coartación aórtica. Si ustedes se fijan del arco aórtico, ya en la parte final, acá hay como unos pequeños color rojizo. ¿Y qué va a significar esto? Que se va a producir, en pocas palabras, ya un cierre, ya, de la parte distal de este arco aórtico, asociado a una fibrosis, ya que va a ir a constreñir, ya, la zona que es colindante, ya, a lo que es el conducto arterioso persistente. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Ya? Acá está la coartación aórtica, se ve una coartación con conducto arterial persistente en donde no va a generar mayores alteraciones porque el conducto va a estar a posterior de la coartación, y en cambio hay otro que es el conducto ya no está y la coartación va a mantenerse en la zona, por lo cual va a generar una restricción, un aumento de lo que es la presión ventrículo izquierdo asociado a principalmente la resistencia periférica de esta aorta. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, pregunta? Aló, aló. Todo bien, ya. ¿Cuál es la más común de qué? De las tres. ¿Sí? Mira, la más común es la tetralogía de Fallot. Dentro de todas las que uno puede... Ya, la pregunta anterior. A ver, veamos acá. La pregunta anterior de las comunicaciones. La más frecuente tiende a ser la comunicación interventricular. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a conversar un poquito de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, que igual es importante que ustedes la manejen. Esto más de clínica, pero yo siempre los voy acercando un poquito a la clínica para que después no lleguen tan desprovistos a las materias a los ramos básicos, ¿ya? Aquí está una clasificación que te habla de el tipo de insuficiencia cardíaca, te la clasifica de la A a la D, ¿cierto? La A como un paciente de alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que no presenta ni anomalías ni signos clínicos de la insuficiencia, ¿ya? Y si nosotros tuviéramos que clasificar qué paciente puede ser de alto riesgo, por ejemplo, un paciente que tenga todos los que son los factores cardiovasculares, ¿ya? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, ya ese es un paciente de alto riesgo, que no ha generado aún un daño estructural por el momento, ¿sí? Ahora está el paciente B, que es un paciente que presenta cardiopatía estructural, pero no hay signos ni síntomas de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si ustedes se imaginan qué paciente puede ser una etapa B, yo imaginaría un paciente ya hipertenso, de larga data, y ya está empezando a generar una hipertrofia, ¿cierto?, de tipo concéntrica, ¿ya? Y que si tú le tomas una radiografía de tórax va a empezar a ver una cardiomegalia, o sea, un corazón mucho más grande de lo habitual, ¿ya? La etapa C, ya hay síntomas actuales o previos de insuficiencia cardíaca y se ve una cardiopatía estructural, o sea, ya hay algo que se está viendo alterado, ¿sí? Y el paciente está empezando ya a fallar. Y en la D ya la cardiopatía está avanzada y hay signos y síntomas que son principalmente al reposo, ¿sí? Y necesita tratamiento médico para poder mantener o digamos, en este caso, aliviar los síntomas. Recordemos que, como yo bien les decía, no hay nada como curativo, sino que más bien de mantención y paliativo en este tipo de manejo. Ahora, cuando hablamos de las disfunciones, están las disfunciones tanto sistólicas como diastólicas, y dentro de la disfunción sistólica, lo principal aquí que se va a afectar va a ser la poscarga, ¿sí? O sea, lo que va a salir del corazón va a ser lo que va a estar disminuido. Y esta disminución del corazón, ¿cierto? Disminución de la poscarga, puede ser asociada a una disminución en sí de la contractibilidad del músculo miocárdico,
o asociado a un volumen sistólico que va a ser insuficiente. O sea, ahí hablamos de lo que son las fracciones de eyección. ¿Y qué es lo que se clasifica como una parte de una disfunción sistólica? Una fracción de eyección menor del 40% del volumen de llenado, ¿ya? Ahora, en las disfunciones diastólicas vamos a encontrar que aquí hay una disminución principalmente de la precarga, ¿sí? Y esto se va a asociar o va a estar principalmente guiado ya a consecuencia de una anomalía primero de la relajación, ya una anomalía del llenado ventricular, ya, y una disminución y esto va a llevar en consecuencia a una disminución del volumen sistólico. O sea, una disfunción diastólica nos puede llevar a una disfunción de tipo sistólica, ¿sí? Ya, aquí están las variables más importantes. Nosotros hablamos del gasto cardíaco, ¿ya? Y vemos principalmente que en la insuficiencia cardíaca hay una reserva cardíaca que va a estar aumentada, que va a tener mayor actividad y que frente a cualquier noxa que va a hacer aumentar más el gasto cardíaco, el cuerpo se va a descompensar. Recordemos un poco la clase anterior, ¿ya? En donde nosotros hablábamos de algo que era la alostasis, ¿cierto? La alostasis era esta capacidad del cuerpo para poder adaptarse a los cambios, ¿cierto?, del ambiente, a las necesidades que iban a surgir, ¿ya? Pero que esto iba a llevar a una sobrecarga del sistema a largo plazo. Entonces aquí nosotros vemos que uno de los mecanismos de compensación va a ser aumentar mayor la reserva cardíaca, ¿sí? Pero que en los momentos en cuando nosotros caigamos en crisis, por ejemplo, en una neumonía, en una infección urinaria, ya, o un paciente, por ejemplo, que tenga un shock séptico o un shock por una anemia hemorrágica, ¿sí? El gasto cardíaco va a aumentar mucho más del basal, va a salir del umbral y eso va a significar una falla a nivel de lo que es la suficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, no va a lograr hacer su trabajo como corresponde. Esta es la frecuencia cardíaca, que también va a ir a ayudarnos un poquito con esta insuficiencia, que va a ser el tono simpático y el tono parasimpático que van a estar jugando ahí a favor y en contra, ¿sí? Y el volumen sistólico principalmente asociado a la precarga, la poscarga y la contractibilidad miocárdica, que vamos a ver en cada uno, ¿ya? Si nosotros nos vamos al volumen sistólico. En la precarga, ¿qué es lo que va a jugar? ¿Ya? Uno es el volumen telediastólico, que es la cantidad de sangre que llega en este caso al lado derecho del corazón, ¿sí? Y los mecanismos de Frank Starling. ¿Ustedes se acuerdan o vieron el mecanismo de Frank Starling? Si no lo paso. ¿Lo entienden todos o no lo han visto nunca? Ya, lo vieron entonces. Entonces lo paso. Ya, yo no lo entiendo. Perfecto. Entonces, parte de lo que es el mecanismo de Frank Starling, ¿ya? Es que al dilatarse el corazón, ¿cierto? Las fibras miocárdicas, va a llegar hasta un cierto punto en el cual va a poder de nuevo volver a su posición habitual, ¿cierto? Que es en pocas palabras esta capacidad de elasticidad. O sea, me dilato y después me contraigo y vuelvo de nuevo a retomar mi forma. Entonces, el mecanismo de Frank Starling principalmente se trata de eso, de cuánto es lo que se puede estirar y puede volver a contraerse de forma armónica sin romper esta elasticidad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una liga y la estiramos ya una vez, ¿cierto? Vuelve a contraerse, de normal. Después volvemos a estirarla, se vuelve a contraer normal. Pero ¿qué pasa si esta liga la contraemos muchas veces, ¿cierto? Va a llegar un momento en que esta liga después no va a poder volver a su posición antigua. Va a quedar como algo que uno le denomina como más hilachenta, como más flácida, ¿sí? Entonces, el mecanismo de Frank Starling de eso se trata principalmente, o sea, el volumen cardíaco que va a recibir el lado derecho del corazón, ya va a llegar hasta un cierto punto en donde el corazón va a poder volver de nuevo a su forma, ya, y cuando no pueda volver a su forma, ¿qué es lo que va a provocar principalmente? Problemas en lo que es la contractilidad del corazón, ya, y eso va a significar que el volumen de postcarga va a disminuir porque la presión para poder expulsar la sangre por esa cavidad, ¿sí? Va a estar afectado asociado a este mecanismo de Frank Starling, ¿sí? ¿Entendieron todo? ¿Sí? Ya, perfecto.
Ya, ahora la poscarga, que cuando nosotros hablamos de esta sangre que sale del corazón, principalmente se va a deber a la resistencia vascular periférica. Y yo quiero que ustedes lo entiendan súper bien esto de la resistencia, porque cuando yo les comento después se les olvida mucho. Ya, en pocas palabras, cuando yo aprieto una manguera, ¿sí? Ustedes apretan la manguera, van a darse cuenta que la sangre, o sea, en este caso el agua, que está previo al que se apriete la manguera, va a empezar como a dilatarse mucho más, ¿sí? Y en pocas palabras va a necesitar más fuerza y les va a costar a ustedes más también poder contraer esta manguera porque después ya empiezas a salir solo, en pocas palabras, el agua, ¿no? Entonces, la resistencia vascular periférica pasa lo mismo con el corazón y la sangre periférica. Recuerden, ¿se acuerdan de la clase de hipertensión? Cuando nosotros todo lo que comemos, inhalamos en el ambiente que estamos, va a generar daño oxidativo, nos va a provocar que nuestro endotelio esté más dañado, y eso ¿qué va a llevar en consecuencia? A factores proinflamatorios a nivel, digamos, de todo lo que es la vasculatura periférica y por lo tanto a un aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, eso es lo que va a tener que lidiar el corazón a largo plazo, ya con esa resistencia proinflamatoria, ya a nivel periférico. Y también va a tener que lidiar con las presiones de la pared, que era lo que yo les decía. Si este corazón no está funcionando tan bien porque ya el corazón tiene una malformación, porque el corazón ya sufrió un infarto previo y quedó algo que es una quinesia de la pared, que es como en pocas palabras no se contrae bien la pared, ¿ya? O en vez de quedar tejido miocárdico se generó un tipo de inflamación con un tipo de reparación más de fibrosis, ¿cierto? Porque ahí lo que ocurrió en ese tejido, en pocas palabras, fue que no cicatrizó, no volvió de nuevo a su tejido previo funcional, sino que hizo solamente un relleno, ¿ya? ¿Y qué va a provocar eso? Que en pocas palabras no va a poder contar con esas fibras para poder expulsar o poder ser eficiente en su función. Estoy uniendo acá todas las clases que hemos tenido antes. Y la contractibilidad miocárdica, que nosotros la vamos a ver principalmente guiada por el inotropismo positivo y el inotropismo negativo, ¿ya? La actividad inotrópica es lo que nosotros nos va a estimular a que aumente la frecuencia cardíaca, ¿ya? A que disminuya el umbral, ya, de excitabilidad a nivel de cardíaco y de esa forma se genere mayor cantidad de contracción miocárdica. Ya, acá encontramos una imagen, ya, si ustedes se acuerdan, no sé si recuerdan los sarcómeros, ¿vieron fisiología de la musculatura? No sé si lo vieron en algún otro tipo de contenido. Sí, ya, perfecto. Entonces, en fin, ya, entonces se van a dar cuenta que la principal forma en cómo este corazón, este miocardio, se va a contraer va a ser en parte similar a lo que es la actividad muscular del músculo estriado a nivel, digamos, de la parte periférica, porque recuerden que el corazón también tiene un funcionamiento de músculo estriado, ¿ya? Va a tener también túbulos T, ya que van a llegar los neurotransmisores, van a generar una despolarización y van a provocar, en pocas palabras, cambios conformacionales a nivel de los que son los canales de calcio tipo L, que nosotros los encontramos acá, ¿cierto? Viajan por los túbulos transversos, viaja este calcio va a ir a estimular estos canales de calcio y van a ir a provocar que el retículo sarcoplásmico libere calcio hacia lo que es toda la zona del sarcómero, ¿ya? El calcio, no sé si ustedes se acuerdan, el calcio se unía, ¿cierto?, a la troponina C, ¿ya? Y al unirse a la troponina C se va a ir a unir a la tropomiosina, que es una proteína que está en conjunto con la actina. Al unirse van a generar un cambio conformacional que va a provocar que, en pocas palabras, sean visibles los sitios de actina, ¿ya? Y al ser visibles los sitios de actina va a permitir que la parte activa de la miosina se pueda unir a la actina y de esa forma ir haciendo como un dedito, ¿cierto? Como dos deditos que van a ir a aumentar, en pocas palabras, la contracción miocárdica, ¿sí? No sé si ustedes se acordarán del mecanismo de fisiología. Ahora, aquí nosotros tenemos tres bombas que van a ayudar principalmente a que este equilibrio se mantenga. ¿Ya? Acá ustedes ven la bomba sodio-potasio ATPasa, que la principal función va a ser sacar sodio, ingresar potasio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando este
sarcómero esté estimulado, esté lleno de calcio, se puede haber la posibilidad de sacar calcio hacia la parte externa del sarcómero y lo va a hacer a través de este canal de sodio-calcio. ¿Ya? Va a ingresar sodio y va a salir calcio. ¿Ya? Hay un medicamento que son los glucósidos cardíacos como los digitálicos, que van a ir a inhibir esta bomba sodio-potasio. Entonces, si ustedes inhiben esta bomba, ¿qué es lo que van a provocar? Que el sodio va a estar mayor cantidad en el sarcómero, en concentración, ¿ya? Y en consecuencia no va a poder salir, no va a poder entrar más sodio y no va a poder salir calcio, ¿ya? Y eso va a significar que el calcio mayor cantidad de tiempo en el sarcómero va a seguir uniéndose a troponina C, va a seguir generando cambios conformacionales a nivel de lo que es tropomiosina, activando actina, y de esa forma va a seguir con la contracción muscular, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de canal, que es el canal de calcio ATPase, ¿ya? Que también lo que va a hacer, en pocas palabras, es ir a sacar calcio a través de actividad, o sea, mecanismos activos, principalmente ATPase, ¿ya? Acá hay otro tipo de receptores que también van a influir en la contractilidad miocárdica y encontramos principalmente las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, se van a ir a unir a los receptores beta-adrenérgicos, los receptores beta-adrenérgicos que van a ser principalmente unido a proteína G, ya van a provocar mayor cantidad de AMP cíclico, y el AMP cíclico va a provocar, en pocas palabras, la disminución del umbral de sensibilidad de los canales de tipo L. ¿Ya? Y eso va a significar que la cantidad de calcio que va a ingresar va a ser mucho mayor, la estimulación al retículo sarcoplásmico también va a ser mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, va a mantener más la actividad a nivel de lo que es la contracción miocárdica. ¿Sí? Ya, encontramos acá las disfunciones, ¿ya? Disfunciones tanto ventriculares, ¿ya? Como la disfunción ventricular es que son disfunción ventricular derecha y la ventricular izquierda, ¿ya? Y la ventricular derecha principalmente se va a asociar a un edema a nivel de lo que es la parte periférica, un edema retrógrado de corazón derecho, ¿sí? Recuerden que es lo que va a drenar en esta vena cava, ya todo lo que venga de la circulación a nivel principalmente de lo que es la arteria esplénica, ¿cierto? La arteria hepática, ¿ya? Y que va a llevar a desembocar hacia esa arteria. Entonces, lo principal que se va a generar va a ser un aumento a nivel periférico, no solamente de lo que es las piernas, las extremidades, sino que también a nivel de lo que son todas las vísceras, ¿ya? Y vamos a encontrar algunas disfunciones viscerales, ¿ya? Como por ejemplo mayor edema a nivel de lo que es la parte hepática, mayor edema a lo que es la parte intestinal. Entonces vamos a tener algunos síndromes de malabsorción asociados a este edema y mal funcionamiento de este tejido visceral. También encontramos en la disfunción ventricular izquierda que hay un aumento de la presión venosa pulmonar, ya que es de tipo retrógrado, porque no va a permitir, en pocas palabras, la salida efectiva de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, por lo tanto todo lo que es el mecanismo posterior ya se va a ir aumentado. Entonces, a largo plazo, por ejemplo, una disfunción ventricular izquierda nos va a llevar a desarrollar una disfunción ventricular derecha, porque ¿qué es lo que va a generar, en pocas palabras? Que la presión osmótica a nivel capilar del lado izquierdo va a aumentar, ¿sí? Y en consecuencia también el ventrículo derecho va a tener que adaptarse a este aumento de presión al nivel de lo que es la arteria y vena pulmonar. Entonces va a generar una hipertrofia del ventrículo derecho, ya con consecuencias de también alteraciones de la precarga, ya porque recuerden que el ventrículo derecho, su principal función es como de almacenar mayor cantidad de sangre, ya no debería tener una función tan de contracción, porque él no bombea hacia la circulación sistémica, bombea hacia la circulación pulmonar. ¿Ya? Entonces, al aumentar esta cantidad de contracción, va a ser más eficiente para vencer presión, pero no para poder almacenar volumen. Y acá encontramos la imagen típica de lo que ocurre en una insuficiencia cardíaca a nivel de lo que es la circulación
pulmonar, ¿ya? Vemos que la parte normal, ¿cierto? En un paciente sano, que no tiene ningún tipo de patología crónica, que no tiene ningún tipo de patología aguda, la presión de filtración a nivel de lo que es el capilar va a ser de 10 milímetros de mercurio versus la presión a nivel de lo que es la zona oncótica coloidal capilar, ¿ya? Que es la parte externa de lo que es el lecho vascular con la parte pulmonar, ¿sí? Pero ¿qué ocurre principalmente en el edema pulmonar, de la insuficiencia cardíaca? Que puede ser tanto del lado izquierdo y del lado derecho, que las presiones de filtración al nivel del capilar van a aumentar por sobre 25 milímetros de mercurio y esto va a generar que salga líquido hacia la zona externa y densa la presión osmótica a nivel de lo que es la zona coloidal capilar, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este tipo de filtrado? Este tipo de presión, la que vence, porque hay dos tipos de presiones, ¿no? Presión, ¿cierto? La presión hidrostática, la presión oncótica. Entonces aquí va a ir a vencer la presión, va a ser principalmente un mecanismo de presión hidrostática, ¿ya? Y asociado a eso se va a dar algo que se denomina el transudado, ¿ya? Transudado, que es diferente al exudado, porque el exudado tiene que ver con algo más inflamatorio y el transudado no, el transudado es por presión. Recuerden eso porque eso va a ser muy importante y va a ser como pregunta de prueba. Ya. Dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca según el gasto cardíaco, vamos a encontrar ciertas condiciones que van a ir a aumentar este gasto cardíaco. ¿Ya? Las anemias graves, ya el paciente que está hipóxico a nivel periférico, que es lo que va a provocar el sistema nervioso, va a ir a aumentar la frecuencia cardíaca, ya va a ir a generar mayor cantidad de tono adrenérgico general y esto va a generar un aumento de la frecuencia ya para poder compensar en pocas palabras el gasto cardíaco. ¿Sí? Las tirotoxicosis, que también se asocian principalmente a la actividad de esta T4, ¿cierto? Libre, que va a ir a los tejidos periféricos, que va a generar mayor cantidad de componentes para poder, de componentes adrenérgicos y de corticoides para poder aumentar la actividad del músculo cardíaco, ¿sí? A través de dos tipos de mecanismos, ¿ya? Aumento de la frecuencia y también aumento de lo que es la retención de volumen ya a nivel de lo que es el vaso. Los cortocircuitos auriculoventriculares, ya como lo conversamos en la primera parte, y la enfermedad de Payet, que es una enfermedad principalmente que se debe a un recambio óseo de tipo acelerado, y esto va en consecuencia a llevar a un aumento, en pocas palabras, del calcio a nivel de lo que es la circulación sistémica, provocando en pocas palabras una mayor disponibilidad, ¿cierto? Nosotros ahí ustedes vieron que va a aumentar principalmente el inotropismo ya positivo del músculo cardíaco. Y vamos a ver algunas insuficiencias con gastos cardíacos bajos, como las cardiopatías isquémicas y las miocardiopatías. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca se empiezan a generar, el mismo cuerpo empieza a ver la forma para poder compensar lo que está ocurriendo. O sea, no estamos trabajando bien, ya no estamos bombeando bien, no está ocurriendo una circulación efectiva. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de compensación, cierto? Van a estar entre eso el mecanismo de Frank Starling, ¿cierto? Intentando compensar la mayor cantidad de volumen para poder hacer que este corazón pues, trabaje con una mayor cantidad de precarga, pero a consecuencia a largo plazo va a provocar que va a hacer que el corazón, las fibras no funcionen de la manera más eficiente posible, ¿ya? La activación del sistema nervioso simpático, aumento de los aumento de lo que es la taquicardia a través de lo que es la estimulación de los receptores beta adrenérgicos, con mayor vasoconstricción a nivel periférica, con riesgo de arritmia a largo plazo si es que tuviste una cicatriz. Recuerden que todo paciente, cuando tú le aumentas la actividad adrenérgica en un corazón que ya tiene efectivamente una cicatriz, ya tienes el riesgo de generar arritmia, ¿ya? Y eso ocurre porque, en pocas palabras, estas cicatrices que se generan a nivel miocárdico funcionan como segundos marcapasos. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Que pueden generar
ciertos ritmos de estimulación, ¿cierto? Pueden llegar a fases de polarización y estimular en este caso no AB y generar, digamos, otro tipo de arritmias cardíacas, ya otro tipo digamos, de ritmo cardíaco y tomar el impulso de todo el ritmo general del corazón, ¿ya? Los sistemas renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Nosotros vemos que hay una disminución de esta insuficiencia cardíaca, como no va a ser tan eficiente, va a disminuir el flujo a nivel periférico. ¿Y qué va a significar esto? Que las células yuxtaglomerulares a nivel renal van a censar esto como, hay falta de volumen, ya generamos mayor cantidad de renina, ¿cierto? Aumentamos la activación de angiotensinógeno, angiotensina, y con eso vamos a generar la activación de toda la cascada que a largo plazo nos va a llevar a un aumento de la retención de agua y sodio en la sangre, aumentando el volumen circulante efectivo, ¿ya? Y si aumentas el volumen circulante efectivo, a largo plazo también vas a generar mayor descompensación a nivel cardíaco, por lo que habíamos conversado previamente. Mecanismo de Frank-Starling, ¿cierto? Aumento de las resistencias periféricas, ¿sí? Y los péptidos natriuréticos, que están los péptidos natriuréticos atrial y a nivel cerebral, que también van a ir a estimular la retención principalmente de sodio y la retención de agua. Y estos son liberados principalmente por la aurícula, y ahí también hay uno que se libera en el cerebro a nivel de lo que es falta o hipoxia cerebral. Las endotelinas, ¿ya? Las endotelinas vamos a encontrar de endotelina A y B, que la principal función va a ser aumentar la proliferación y la constricción de estas células musculares lisas a nivel periférico, ¿ya? Y que va a llevar a una hipertrofia principalmente del miocito cardíaco. Pero no solamente el miocito cardíaco, sino que también va a provocar, en pocas palabras, que aumente ya el grosor de la pared del vaso, y eso va en consecuencia a llevarnos a un aumento mayor de la resistencia vascular periférica. Entonces, igual son mecanismos que sirven para ser adaptativos de forma aguda, pero que a nivel crónico van a terminar pasando a la cuenta, ¿ya? Los mediadores inflamatorios, recordemos la proteína C reactiva, ya que jugaba un rol importante en lo que eran los procesos infecciosos, van a ir a provocar mayor cantidad de daño inflamatorio a nivel del vaso, ¿sí? Y esto va a generar mayor cantidad de cicatrización a nivel de lo que son los vasos periféricos, ¿ya? Hipertrofia y remodelamiento cardíaco, ya asociado principalmente a alteraciones de la estructura, alteraciones de la cavidad, cavidades más chicas, ya cavidades más grandes que rompen la ley de Frank-Starling, alteraciones del ritmo, ya ustedes siempre cuando vean que hay un infarto, ya a nivel de lo que es la arteria coronaria derecha, que se encuentra muy cerca del nodo sinusal, tienen que sospechar siempre que hay algo que se denomina una enfermedad del nodo posteriormente. Son pacientes que empiezan a tener frecuencias cardíacas muy bajitas, ¿ya? Y eso en consecuencia puede llevar a que el paciente después termine en un paro, ¿sí? Entonces, puede generar alteraciones del ritmo, el infarto si es de pared lateral, ya a nivel de lo que es la coronaria derecha, y también van a llevar a las alteraciones de la función, ¿ya? Por estas cicatrices que yo les decía. Entonces, van a generar aquinesia del músculo miocárdico con una menor, digamos, una menor actividad a nivel de lo que es la parte de la contracción. Fibrosis miocárdica y las hipertrofias que van a ser tanto excéntricas, ¿sí? Pueden ser hacia afuera y también poco simétricas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, hablamos de un paciente que, en pocas palabras, empeoró su insuficiencia cardíaca, ¿ya? Eso significa que el paciente ya tenía una insuficiencia cardíaca de base, ¿sí? O también puede ser un paciente que va a tener una insuficiencia cardíaca a posterior, pero que no la tenía previamente, ¿sí? Y eso se da principalmente en los pacientes, por ejemplo, que tienen un infarto reciente, ¿ya? El infarto reciente va a generar a que el corazón no funcione bien, y eso va a llevar a alteraciones principalmente hemodinámicas, por lo cual igual es importante dar este soporte de que haya algo que esté oxigenando, de que haya algo que esté ventilando de forma adecuada, ¿sí?
¿En qué se da? ¿En qué situaciones principalmente se da? Como yo les decía, empeora una disfunción sistólica o diastólica que ya estaba, ya genera una insuficiencia cardíaca aguda de inicio reciente, que eso principalmente está asociado a un infarto cardíaco, y empeora una insuficiencia que ya el paciente tenía previamente. ¿Ya? Y ese sí, el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda requiere sí o sí un manejo urgente. Y ahí ustedes lo van a ver que es un paciente que se presenta de forma reciente con todos los síntomas, muy agudos, muy abruptos, ¿ya? Y que no da tiempo a que los mecanismos compensatorios, ¿se acuerdan de los mecanismos de compensación rápida y lenta de la presión? Ya esos mecanismos no actúen de forma adecuada. Ya, manifestaciones clínicas. Aquí vamos a ir asociando la manifestación con, en pocas palabras, la fisiopatología. ¿Ya? La disnea. La disnea, recuerden ustedes que se va a dar principalmente por este aumento ya de la presión hidrostática, que va a vencer esta resistencia de la presión coloidal, que va a generar mayor transudado y por lo tanto va a empeorar o va a generar la imposibilidad de que en este caso el oxígeno pueda difundir de forma eficiente hacia, en este caso, los capilares y provocar el intercambio gaseoso como corresponde. Entonces el paciente se va a sentir más ahogado, ¿ya? Y asociado a este ahogo va a tener esta tos espumosa, ¿cierto? Que es una tos como, que dicen los pacientes, como tipo jalea, ¿cierto? Y eso es principalmente por la cantidad de proteínas que va a tener este tipo de exudado, o sea, este tipo de transudado, ¿sí? Pero ese transudado, esas proteínas son propias del tejido de la parte de la presión coloidal, lo que da la presión para que no salga el líquido, ¿ya? La ortopnea es que el paciente llega y dice, ¿sabe qué? Me ahogo cada vez que me acuesto, tengo que dormir con 3, 4 almohadas, ¿ya? Porque si se duerme sin ninguna almohada o con una sola, siente el paciente que igual se ahoga, ¿ya? Cuando uno está en decúbito, se tiende a generar una mayor reabsorción de lo que es la circulación periférica, o sea, el edema de extremidades inferiores va a disminuir y eso va a generar un mayor volumen circulante efectivo y por lo tanto va a aumentar mayor cantidad de edema, ¿sí? Porque va a aumentar la precarga, ¿cierto? Si tienes una insuficiencia del lado izquierdo, va a aumentar la presión de resistencia, por lo tanto eso va a generar que el corazón del lado derecho bombee con mucha más presión, aumente más la presión hidrostática, ¿ya? Y si es del lado derecho, también vas a generar una sobrecarga por volumen, ¿sí? La disnea paroxística nocturna, estos pacientes que dicen que están durmiendo en la noche y de repente despiertan como que se ahogaran, ¿ya? Como que algo les ocurriera. También antes se denominaba de forma bien popular el asma cardíaco, ¿ya? Que en pocas palabras es este paciente que camina 1, 2, 3 pasos y se ahoga, siente que se cansa, siente que le falta el aire, ¿cierto? Le suena el pecho, tiene como unos silbidos en el pecho, ¿ya? O también siente como unos gatitos en el pecho, ¿ya? Y no tiene que ver nada con el asma, sino que tiene que ver con la cantidad de transudado que va a tener a nivel pulmonar, ¿ya? Puede generar tipo de respiración de Cheyne-Stokes, principalmente cuando se da un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? ¿Se acuerdan de la respiración de Cheyne-Stokes? Vamos, un valiente. No. Ya, la respiración de Cheyne-Stokes ya es un tipo de patrón ventilatorio que se caracteriza principalmente porque empieza ya a aumentar la respiración, ya, y llega un momento en que el paciente empieza a decaer la respiración y hace apneas entre medio, justamente, perfecto, así, tal cual, hace apnea. Entonces, el paciente respira así, hace la apnea, ¿cierto? Y después vuelve de nuevo a ventilar. Y después vuelve de nuevo a decaer la frecuencia y vuelve a hacer otra apnea. Entonces es un patrón muy característico de un paciente que está, ¿cierto?, con un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda y es importante que ustedes lo sepan y lo puedan reconocer, ¿ya? Porque eso es un paciente que hay que hacerlo. No, esa es otra respiración. La Natalia, esa la típico de la cetoacidosis, era la de Kussmaul. Bien, excelente.
la de Kussmaul. Y la de Kussmaul es, ¿cierto? Porque son profundas, prolongadas, son rápidas, y esas se hacen principalmente como mecanismo compensatorio de acidosis, ¿cierto? Generando una alcalosis respiratoria, ¿ya? Efectivamente, y es sin ácido, sin apnea, ¿ya? El edema pulmonar agudo. Ahora, este lo van a escuchar siempre cuando vean un paciente con insuficiencia cardíaca, porque finalmente llega por eso, por edema pulmonar agudo, y le van a poner EPA, ¿ya? Y eso es muy característico ya de un paciente, por ejemplo, que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y este paciente que ya, recuerden esto, el paciente está, o sea, en el día a día, en su basal, su corazón está funcionando, pero al máximo para poder mantener su homeostasis, ¿ya? Recuerden que hay una carga alostática importantísima ahí asociada. Y que este paciente tú lo sobrepones a algo más, a un estrés adicional, como por ejemplo una infección urinaria, una infección pulmonar, ¿cierto? Que va a generar mayor taquicardia, mayor frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera. Ese paciente va a sobrecargar su función cardíaca y va a provocar, en pocas palabras, que ya no funcione tan bien como era antes. Entonces, ahí es donde se genera el edema pulmonar agudo, ¿sí? Que si en caso, por ejemplo, es un paciente con una neumonía, al tener un edema pulmonar agudo va a ser mucho peor porque se va a llenar de líquido el pulmón y va a ser un ambiente súper fructífero para que pueda desarrollarse una bacteria, ¿sí? Y bueno, otras manifestaciones que se van a dar también va a ser, por ejemplo, la fatiga, la debilidad, la confusión mental, principalmente por la hipoxia a nivel de los tejidos periféricos, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ya, otros tipos de alteraciones que se van a dar también va a ser caquexia y desnutrición, ¿sí? Recuerden que en el tipo de insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿cierto? Al ocurrirse, todo usted tiene que pensarlo muy fisiopatológicamente, saber qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después, ¿ya? Entonces, en un lado derecho, ¿qué es lo que vas a provocar? Que el retorno venoso no sea tan bueno, ¿sí? ¿Ya? Y esta vena cava va a provocar, en pocas palabras, que el líquido, ya que viene desde el intestino, que viene desde las extremidades, no sea bien drenado, por lo tanto vas a generar mayor éstasis intestinal. Y ahí está lo que yo les comentaba, por los síndromes de mala absorción, ¿cierto? Van a generar tejidos hipóxicos, y ahí estos tejidos hipóxicos van a generar mayor cantidad de toxinas, mediadores inflamatorios, entonces va a ir provocando, en pocas palabras, un daño proinflamatorio tremendo, que va a ir, en pocas palabras, descompensando cada vez más la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y también puede generar ciertas disminuciones del apetito asociadas a estas toxinas que van a viajar a nivel de lo que es el torrente circulatorio, ¿ya? Porque recuerden que entre más comes, más actividad generas, ¿ya? Y al generar más actividad, mayor oxidación provoca. Entonces el cuerpo como que intenta protegerse, en pocas palabras, de esta cantidad de oxidación que va a generar el intestino. Ya sensaciones de plenitud que pueden tener los pacientes, la cianosis que podemos ver que pueden ser a nivel central, ya con cianosis a nivel peribucal, ¿cierto? Y periférico principalmente asociado a gastos cardíacos bajos, ¿ya? Arritmia y muertes súbitas cardíacas. Aquí encontramos la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que existe, ¿ya? Y esto se debe a que principalmente yo les dije que el CHAN es como la desviación, es como el circuito, ¿ya? Eh, las arritmias, ¿ya? Que era lo que yo le estaba diciendo. La fibrilación auricular es una de las más frecuentes, ¿ya? Porque el lado más frecuente en donde se daña el corazón, ¿cierto? Era lo que yo les había comentado, que es a nivel de arteria coronaria izquierda, ¿ya? Y al generarse problemas también de lo que es, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿qué es lo que es, cuál va a ser la cavidad que más repercusiones va a tener? La aurícula izquierda, ¿ya? Y al tener más repercusión esta aurícula izquierda, van a haber mayor cantidad de cicatrices en la zona, ¿ya? Y eso va a provocar, en pocas palabras, marcapasos antinaturales que van a ir a generar estos ritmos que son ineficientes, ¿ya?
Y también están las otras, pues las disfunciones ventriculares que son mucho más graves, las taquicardias ventriculares o las fibrilaciones ventriculares que ya son ritmo de paro, ¿sí? Ya, acá hay esto es parte de la guía clínica, los criterios mayores, los criterios menores, que ustedes lo conozcan. Ya se habla que, por ejemplo, con 2 criterios mayores ya tiene el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca o con un criterio mayor y 2 menores. Que es importante que ustedes sepan que la insuficiencia cardíaca es de diagnóstico clínico, ¿ya? O sea, ustedes lo diagnostican solo cuando el paciente les cuenta la historia, ¿ya? Ni siquiera, ¿ya? Muchas veces ni siquiera examinándolo y ni siquiera tomándole exámenes, sino que solamente con lo que el paciente cuenta, uno dice, este paciente, lo más probable por sus antecedentes, por lo que me está contando, que tenga una insuficiencia cardíaca. Entonces vamos viendo, ya criterios mayores, disnea paroxística nocturna u ortopnea, que era lo que yo les había comentado, distensión venosa yugular, ¿sí? Alteraciones de la recepción de la precarga, crepitaciones pulmonares, ya acá metemos examen físico, ¿sí? Mayor de 10 centímetros de las bases pulmonares, galope R3, donde nosotros vemos un aumento principalmente de lo que es el volumen circulatorio a nivel de lo que es cavidad, ¿cierto? Principalmente el lado derecho, y se va a ajustar un tercer ruido, ¿sí? Como ese ruido, es igual, efectivamente, es como escuchar un galope, ¿ya? Para eso tienes que escuchar, tienen que escuchar los ruidos de galope, porque uno de primera cuando le explica esto, uno dice, ¿qué es eso? O sea, eso no es algo habitual en mi audición. Yo no voy a escuchar galope, a menos que apueste o que vaya, no sé, a las carreras de caballo, ¿ya? Lo otro, las cardiomegalias clínicas o en radiografía de tórax, ya también lo van a poder ver. Eh, y ahí es donde nosotros medimos algo que se llama el índice cardiotorácico, ¿ya? Si el índice cardiotorácico es mayor de 0.5, se habla de que el paciente efectivamente tiene un hallazgo de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? En los edemas pulmonares agudos clínicos o por radiografía de tórax, hay mayor reflujo hepatoyugular y disminuciones de peso mayor de 4,5 en respuesta a los tratamientos de insuficiencia cardíaca. Y ahí vamos a conversar que principalmente se basa en diuréticos, o sea, eliminar mayor cantidad de líquido. Criterios menores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, taquicardia, que están compensando, edemas maleolares, derrames pleurales, hepatomegalia y disminuciones de las capacidades vitales más o menos un tercio de la máxima registrada, ¿ya? Bueno, acá encontramos la imagen, ¿cierto? Que relata principalmente el lado derecho versus el lado izquierdo, ¿ya? Lado derecho, insuficiencia cardíaca al lado derecho, ¿cierto? Va a generar congestión de los tejidos periféricos, van a encontrar edema, extremidades, ascitis, ¿ya? A nivel de lo que es el tubo digestivo, la congestión va a provocar anorexia, molestias gastrointestinales, pérdidas de peso. A nivel de lo que es la congestión hepática, va a provocar signos relacionados a la disfunción hepática. Es como casi un daño hepático crónico, ¿ya? Va a generar igual las edemas perdón, las varices esofágicas, va a provocar la ascitis, va a provocar aumento de la circulación colateral que se denomina, ya que está la circulación portocava, cava, cava. Ya eso para que ustedes lo recuerden de semiología, no sé si lo vieron en algún momento, pero a eso se asocia principalmente la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Y la insuficiencia cardíaca izquierda, nosotros vamos a encontrar primero una reducción del gasto cardíaco, ya hay intolerancia a la actividad física, de los signos de perfusión tisular que están mucho más disminuidas, ya la congestión pulmonar, ¿cierto? Se altera lo que es el intercambio de gases, que era lo que yo les había comentado, ¿cierto? Provocando signos de cianosis y también hipoxia. Y también está acá el edema pulmonar, el EPA, ¿sí? Ortopnea, líneas paroxística nocturna y la tos con flema tipo espumosa. Esta es otra clasificación, pero esta es la clasificación de la NIJA para lo que es la parte funcional. Recuerden que la otra clasificación era la clasificación de la AJA asociada a lo que era el grado de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero esta es una clasificación principalmente asociada a los síntomas del paciente, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, que el paciente clase 1 es una persona que tiene la cardiopatía, pero que no tiene ningún síntoma de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? La clase 2 es un paciente que tiene una cardiopatía, ¿cierto? Y tiene algunas limitaciones leves, ya no tiene fatiga extrema, tiene un poco de palpitaciones que están yendo a compensar, digamos,
la hipoxia periférica, hay disnea, hay dolor de tipo anginoso, pero tiende todo a ser más regular, ¿ya? La clase 3 son personas que ya tienen cardiopatía y se encuentran cómodas durante el reposo, ¿ya? Y empiezan con fatigas principalmente al moverse o al generar algún tipo de actividad de tipo más ordinaria, ¿ya? Y la clase 4 es una persona ya que tiene una cardiopatía muy marcada, que no está cómoda ni siquiera en reposo y que tiende a ahogarse ante la mínima actividad física del día a día, actividades básicas de la vida diaria, para que hablar de actividades instrumentales, menos aún. ¿Ya? Los tratamientos, ¿ya? El tratamiento en sí, siempre ustedes tienen que partir con lo no farmacológico, siempre, ¿ya? Entrenamiento individualizado, ya se habla de lo que es las restricciones de agua y sodio, ya el control de peso del paciente y el control de todas sus patologías de base, principalmente si es hipertenso, que maneje bien el tema de su hipertensión, si es diabético, que también tenga un buen manejo de su diabetes a través de lo que es dieta, de lo que es ejercicio, ¿ya? Si es tabáquico, ojalá disminuir o suspender el consumo de tabaco. Ya uno siempre tiene que igual indicar, ojalá que el paciente deje de fumar, porque el tabaco no tiene cero beneficio, ¿ya? De hecho, es lo peor de todas las drogas, o sea, creo que una de las más proinflamantes en nivel general, ¿ya? Bueno, el alcohol también genera mucha proinflamación, ¿ya? Entonces ahí igual hay algunas alternativas que ustedes tienen que ver para que el paciente deje de consumir, ¿ya? O que por lo menos sepa que tiene que dejar de consumir. Ahora, si es un paciente crónico que la verdad no lo va a dejar porque tiene ya una adicción y esa adicción está compensando algo, recuerda esto, la alostasis, ¿ya? Si esta alostasis está compensando algo, algún malestar incluso interno, psíquico, ¿ya? ¿Qué le vas a decir tú? O sea, tú vas a ser un consejero, el paciente le vas a sacar eso y se va a descompensar aún más, ¿ya? Entonces ahí hay que matarlo igual siempre con un apoyo psicológico en relación al tema de los cambios de estilo de vida, ¿sí? Porque realmente cuestan, cuesta mucho que una persona pueda, una cosa es apelar a lo cognitivo-conductual, pero otra cosa es apelar a lo psicoemocional, ¿sí? Lo neuroafectivo. Lo neuroafectivo ya es otra área. Ahí después ustedes pueden entender más adelante. Los fármacos están los diuréticos, que nos van a ir a ayudar principalmente a disminuir la cantidad de volumen efectivo circulante, ya a disminuir la cantidad de presión hidrostática, ¿cierto? Disminuir con eso el edema a nivel pulmonar. Y el CAWARA2, ¿sí? Que esos son parte de la cascada de inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los beta bloqueadores, ¿se acuerdan que yo les dije que un paciente que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca va a tener mayor riesgo, ¿cierto?, de activar lo que son los marcapasos no naturales del corazón, ¿sí? Ya estas cicatrices que quedan ahí. Entonces siempre es importante igual darle un beta bloqueador para evitar las arritmias, pero también porque el beta bloqueador lo que va a ir a hacer es aumentar va a ir a disminuir el tiempo de la frecuencia cardíaca y por lo tanto va a aumentar el volumen de llenado de la cavidad, ¿sí? Y con eso vamos a mejorar más la precarga y con eso también va a mejorar también la postcarga, ¿ya? Las digoxina o digitálicos, que eran estos inhibidores que yo les decía del canal sodio, potasio, ATPasa, ¿ya? Mayor cantidad de sodio a nivel intracelular, ¿cierto? Va a impedir que entre más sodio, por lo tanto va a mantener mayor cantidad de calcio a nivel de lo que es el sarcómero y de esa forma va a aumentar mayor la contractibilidad miocárdica, ¿ya? Los nitratos son vasodilatadores periféricos que me van a ayudar un poquito a disminuir ya los síntomas de congestión a nivel de lo que es la sobrecarga de volumen del paciente, ya hacia lo que es la parte cardíaca, o sea, disminuir un poquito más la precarga, ya, y también va a generar una disminución de la poscarga a merced de disminuir la precarga, ya. Oxigenoterapia, sistema CPAP, sistema BiPAP, para que el paciente pueda ventilar mejor, ya pueda de esa forma ingresar oxígeno con mucha más facilidad, sin mayor problema, ya siempre descartar las roncopatías, las apneas del sueño, ¿cierto? Que van a ir a provocar
que la frecuencia cardíaca, o sea, perdón, las presiones se mantengan elevadas de forma sistémica, ya, de forma persistente, ¿sí? Y que no va a mejorar en nada la presión arterial. Uno le va a decir al paciente, por favor cuídese, que coma menos sal, etcétera, pero si tú no le ves que el paciente está roncando y que hace apneas en la noche, microdespertares, nunca va a tener su proceso fisiológico de reducción de presión, que eso ocurre durante el sueño profundo. Así que recuerden eso también, ¿ya? Los resincronizadores cardíacos y los cardioversores que van a ir, que son implantables, que van a ir a desfibrilar en caso de que se encuentre algún tipo de arritmia o algún tipo de marcapaso externo, ¿cierto? Van a ir a provocar, en pocas palabras, que no se genere ese ritmo como ritmo de continuación, ¿ya? Y hay algunos soportes mecánicos que también se pueden dar a los pacientes, y el trasplante cardíaco, que lamentablemente no es algo factible para el manejo paliativo del paciente, ¿ya? Porque hay otro tipo de patologías que están como para lo que es la lista de espera cardíaca, trasplante cardíaco, ¿ya? Y aparte que si ustedes tienen que ver también este paciente como un paciente que yo les había dicho de mantención, o sea que si ya tiene insuficiencia cardíaca, intentar que no aumente más en el tiempo, pero esto va, o sea, que este aumento igual va a seguir, o sea, va a ser porque va a generar una sobrecarga del sistema, que era lo que yo les decía, que la carga alostática se va a mantener igual. La gracia es que uno como médico, el objetivo es intentar que esto no sea tan rápido en el tiempo, ¿ya? Porque si es más rápido en el tiempo, vas a generar mayor mortalidad, ¿cierto? Pero también vas a generar una menor calidad de vida para ese paciente, ¿ya? Y va a llegar a una directriz paliativa o a un deterioro funcional importante, entonces después va a terminar como un paciente dependiente severo, ¿ya? Porque no va a poder hacer nada por su insuficiencia cardíaca. Y bueno, después en algún momento cuando tengan algún ramo de geriatría se van a dar cuenta que un paciente dependiente severo, aparte de ser un paciente que se complica mucho en el tiempo, es un paciente que es un gasto muy grande en salud. Y también es importante que ustedes entiendan eso, que nosotros como somos ya garantes de salud, también tenemos que ser garantes de que el recurso que se va a utilizar, ¿ya?, sea de la forma más eficiente posible, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, estos pacientes terminan teniendo todos una directriz de mantención para evitar la progresión, y después finalmente una directriz paliativa, ¿ya? Que esto es importante que ustedes lo sepan, porque ya desde marzo de este año los cuidados paliativos, ¿cierto?, son universales. Aún no se ha sacado una orientación técnica, pero a ustedes les va a tocar hacer también como médico general, ya saber sobre manejo paliativo tanto de paciente oncológico como no oncológico, ¿sí? Y estaríamos entonces. ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿Mm? Vamos, chicos, esta es su oportunidad. Preguntas, dudas. ¿No? Son súper calladitos. Después van a estar llenos de preguntas cuando estén a pros de la prueba. Ya, chiquillos, miren, como consejo general, estudien bien esta clase, es muy importante, ya, es una de las clases primordiales a nivel de todo lo que es la medicina, y con esta clase van a manejar un gran porcentaje de lo que les llegue el día de mañana, ya, asociado a lo que es la prevalencia de las enfermedades, ¿sí? Ya pues, jóvenes, los libero entonces, que les vaya muy bien. Estudien para su, sí, es harta información, siempre son hartas. Estudien para su prueba, estudien para la prueba, la primera prueba que les toca, esta es parte del segundo, creo, contenido. Así que eso, ¿ya? Y la primera prueba, como comentario, son casos igual como les hice yo, ¿ya? Como el caso clínico, el, los casos que les dije que correspondieran, ¿cierto? Que eso los mandamos, ya está todo respondido.
tienen sus calificaciones, no sé si el profesor se los ha enviado. Sí, le voy a compartir PPT. Va a ser similar, las preguntas de prueba son similares a eso, ¿ya? Ya pues jóvenes, que les vaya muy bien. Chao, chao.